Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este directo que vamos a dedicar a presentar los cursos de ciudades, los cursos de sábados que empiezan en muy poquitos días, enseguida. Y bueno, la idea es poder aclarar todas las dudas que tengáis sobre cómo es la organización de los cursos, cómo hemos estructurado las tres vueltas que van a configurar estos cursos de sábados este año 2022, pensando en la próxima convocatoria del examen PIR, convocatoria 2022. Seguramente el examen lo tendremos a finales de enero del 2023, principios de febrero, ¿no? Porque ya estamos recuperando el formato estándar en cuanto a las fechas del examen PIR desde la convocatoria pasada. Sabéis que hubo un cambio durante la crisis sanitaria del COVID en la época del confinamiento, ¿no? Y aunque seguimos en esa crisis que no la acabamos de terminar todavía, el horario y la cronología del examen va volviendo a su formato estándar, y eso significa que si empezamos a estudiar, a prepararnos en este curso en el mes de abril, ¿no? Pues tenemos prácticamente 10 meses completos para hacer un trabajo en profundidad. Bueno, voy a empezar presentándome. Yo soy Javier Sanz, soy psicólogo clínico en el Hospital de Guadalajara, donde también soy tutor de residentes PIR, y soy profesor y coordinador de los cursos de preparación PIR de CEDE. En la materia de clínica, en concreto la parte de psicosis, de ansiedad y de trauma, que es la que vamos a trabajar juntas aquellas personas que os animéis a matricularos, a apuntaros en este curso de ciudades que estamos a punto de empezar el próximo sábado, 2 de abril. Es la primera de las clases de la primera vuelta. Y bueno, pues ahora hablaremos un poco de cómo son las novedades de este curso, cuáles son las características en cada una de las vueltas, qué materiales vamos a utilizar y sobre todo, bueno, pues poder resolver las dudas que tengáis en relación con el curso. A ver, voy a... Vale. Bueno, espero que me estéis escuchando bien. Si alguien quiere empezar ya con alguna pregunta, intento tomar nota y las vamos viendo sobre la marcha. Bueno, el curso de sábados, el curso de ciudades de CEDE para el examen PIR tiene muchísima historia, casi desde el principio. En cuanto la academia, pues ya en los años 90 empezó a preparar el examen PIR, fue abriéndose a distintas sedes, ¿no? En Madrid, en Sevilla, y hemos ido creciendo hasta alcanzar las 9 sedes que tenemos en la actualidad, ¿no? Barcelona, Madrid, Málaga, Murcia, Granada, Sevilla, Salamanca, Santiago, y bueno, creo que no me he dejado ninguna así del tirón, ¿no? Entonces, bueno, el curso ha ido también creciendo en cuanto al número de horas, sobre todo al poder aprovechar la combinación del formato presencial con el formato online. El poder combinar los dos formatos nos ha permitido, sobre todo, crecer en cuanto a número de horas, y además también tener la disponibilidad de que todas las clases de las tres vueltas queden grabadas a lo largo del curso para poder trabajar con ellas en distintos momentos en función de las necesidades de las alumnas y de los alumnos que estéis matriculados. Actualmente la carga horaria del curso de ciudades es de 200 horas lectivas, que estarían agrupadas en 55 sesiones de clase sobre contenidos teóricos y 35 sesiones de tutorías específicas por cada materia con el profesor en directo. El horario de las clases en la primera vuelta es los sábados de 9:30 a 2 de la tarde, y todas se van a emitir online en directo, de tal forma que a través del campus virtual vais a poder utilizar un chat que os permite interactuar con la profesora o con el profesor que esté impartiendo la clase. Si en ese momento no podéis asistir al directo, vais a tener la posibilidad de luego revisar la clase, porque va a quedar colgada en un campus virtual desde que se emita hasta la celebración del examen, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una de las ventajas
de esta combinación, ¿no? Que como veis en la primera vuelta se centra en un formato en directo, pero en un formato que va a ser online. El equipo de profesores de CEDE está especializado en función de las materias. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros apostamos por tener una profesora o un profesor específico para una asignatura y que sea la misma persona encargada de elaborar todos los materiales de esa asignatura, todas las preguntas de simulacro, hacerse cargo de las tutorías de esa asignatura, por supuestísimo de las clases y de los esquemas y de los foros que manejamos para trabajar con las distintas asignaturas. Eso tiene la ventaja de que es muy difícil que si tuviéramos unos cuantos profesores para dar distintas asignaturas en las distintas sedes, dominaran como dominan los profesores de las asignaturas de los cursos PIR la materia para poder asesoraros en relación con cómo enfocar el estudio. Estamos viendo en las últimas convocatorias que la importancia de tener un material actualizado hasta el último momento con publicaciones súper recientes es vital, ¿no? para poder sacar las preguntas del examen. En los últimos años hay muchísimas preguntas de textos súper recientes y necesitamos estar revisando constantemente qué es lo que se está publicando y tener siempre un ojo puesto en cuál es el perfil de las preguntas de las últimas convocatorias, ¿no? A trabajar con una profesora, un profesor especializado en una asignatura, pues es algo que nos podemos asegurar, ¿no? Y bueno, yo creo que eso también da mucha tranquilidad. Hola Diego, dice, me gustaría saber hasta qué punto sirve el material de CEDE del año pasado. Bueno, pues sabéis que cada 2 años publicamos manuales nuevos. Este año estamos publicando ahora mismo la nueva edición por la que está preguntando Diego, que es la edición 2022, y es algo que venimos haciendo sistemáticamente desde hace mucho tiempo, cada 2 años, sobre todo por lo que os decíamos que es imprescindible tener materiales actualizados con los últimos textos de referencia. Incluso cuando nos toca el año impar en el que no haya actualización del material en cuanto a los manuales, siempre publicamos anexos para que estéis al día con todo el material de estudio. Contestando a Diego, es imprescindible trabajar con los materiales nuevos por esto que estamos diciendo. Y ha habido publicaciones que hemos tenido que desarrollar en más profundidad a la vista de las publicaciones del 2021. Sabéis que en 2021 sobre todo se han desarrollado los manuales de tratamientos de Fonseca, tanto para adultos como para infantil. Hay otras guías de tratamientos que se han publicado de infantil y pues aunque ya estaban referenciadas en el material con el que hemos venido trabajando, porque son textos que ya han generado preguntas en el examen de la última convocatoria, los hemos desarrollado en más profundidad. Y bueno, entre estas publicaciones, otras varias, ¿no? Por ejemplo, pensando ahora en la asignatura de evaluación psicológica, hay un manual que también se ha publicado en 2021 de evaluación, guía práctica de evaluación en psicología clínica de Carolina Marín, que también ha generado ya preguntas en la última convocatoria y que también hemos desarrollado con más profundidad. Entonces, yo lo que le diría a Diego es que si ya ha trabajado con el material de cursos anteriores, ese trabajo es un trabajo que ya ha hecho, que no se trata de empezar desde cero, que ese trabajo es la base en la que se tiene que fomentar la preparación con el nuevo material y que en algunas asignaturas donde no ha habido publicaciones de referencia pues en los últimos meses, en los últimos años, porque los textos siguen siendo parecidos a los que nos encontrábamos pues hace 10 años, ¿no? Estoy pensando en materias pues a lo mejor como evolutiva, que no han generado una evolución en cuanto a los contenidos, pues nos da igual trabajar con un manual un poquito más antiguo, un poco más reciente. Pero en asignaturas que están constantemente moviendo muchísima literatura, que además generan muchas preguntas de examen, necesitamos combinar el trabajo que hayáis hecho con los manuales y con los esquemas previos con los nuevos. En el caso de evaluación, lo decíamos, en el caso de clínica y en el caso de psicopatología, ¿no? Yo lo veo clarísimo que necesitamos trabajar con la parte del nuevo material. La base es la de los materiales anteriores, con lo cual por eso digo que es un trabajo que está hecho. El manual incorpora dentro de los capítulos cuáles son las novedades respecto a las ediciones anteriores, para que aquellas personas que habéis trabajado
con materiales anteriores tengáis una guía de qué capítulos no han hecho modificaciones o prácticamente no han hecho modificaciones y en qué capítulos pues tenéis que trabajar con el material nuevo, ¿no? Entonces yo, en el caso de Diego, ¿no? que se nota por la pregunta que hacía que ha trabajado con materiales anteriores, combinaría en algunas asignaturas el material nuevo con el material más antiguo, pediría a los profesores de las asignaturas que le fueran guiando, ¿no? En qué aspectos se tiene que centrar, cuáles han sido las nuevas incorporaciones, por qué se han incorporado esos contenidos, ¿no? Si ya los han preguntado en el examen en las últimas convocatorias, si es un texto que tiene pinta de que se va a utilizar para hacer preguntas de examen. Y en aquellas asignaturas en las que vemos que no hay publicaciones nuevas, que las preguntas son muy parecidas respecto a hace 2 años, pues ahí a lo mejor es sencillo, ¿no? Tirar con el material anterior. Pero combinaría, ¿no? el asesoramiento de los profes de las asignaturas para que no vayamos a ciegas, ¿no? Para que nos vayan guiando un poco y ya las referencias que hemos incluido directamente en el manual. Aquí lo que os estoy enseñando es la última edición del manual de evaluación psicológica y también tengo los esquemas resúmenes de clase, que estos sí que se actualizan todos los años, ¿no? Y que incluyen todas las incorporaciones de los manuales. Hemos retrasado un poquito la publicación de los manuales. No nos gusta pillarnos los dedos tanto, ¿no? Con que vayamos a empezar dentro de poco el curso de ciudades y que todavía no estén en papel todos los manuales, muchos de ellos ya sí, y algunas de vosotras seguro que los tenéis ya. Y ha sido porque hemos querido incorporar en la nueva edición de los manuales la última convocatoria. Todos los manuales tienen una estructura en la que, por un lado, desarrollan el contenido y al final hay un recopilatorio del 100% de las preguntas de convocatoria de esa asignatura agrupadas por temas y por años de convocatoria. Hemos incluido también las del examen que hemos hecho ahora en 2022, de la convocatoria 2021, y no solo eso, ¿no? Sino que hemos intercalado dentro del desarrollo de los contenidos esas preguntas de convocatoria, para que mientras vamos estudiando veamos qué han ido preguntando más, incluido en los últimos años, y cuáles son los contenidos de referencia a nivel teórico en los que están basadas las preguntas, para que no nos pasen desapercibidos y centremos la parte del estudio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso convierte el material en un material que ayuda mucho, ¿no? a guiarnos en el estudio, que es una de las cosas más difíciles al preparar el examen PIR. Es tanto la extensión del material que es muy fácil que perdamos a veces cuál es el foco donde debemos dirigir el estudio en más profundidad, aspectos que debemos leer para poder contextualizar la materia, pero que tampoco hace falta perdernos de otros aspectos que son nucleares. Es verdad que insistimos mucho intercalando las preguntas, insistimos mucho trabajando en clase, insistimos mucho en que están en los esquemas, en el libro de esquemas, que ahora os comentaré también, ¿no? Pero bueno, es siempre algo que da guerra, ¿no? El qué es lo que me tengo que estudiar en más profundidad y qué es lo que puedo pasar más por alto, ¿no? Sería una locura presentarnos al examen PIR con la tendencia que ya llevamos desde hace varias convocatorias, con un material que no estuviera muy actualizado, ¿vale? Si habéis hecho la última convocatoria, si os la bajáis de la página del Ministerio, y porque no la habéis hecho in situ, veréis que hay referencias bibliográficas en las preguntas a textos, pues eso, del 2021, del 2020, del 2019, muchísimas, ¿no? Entonces, tener un material de 2018 se nos quedaría corto, ¿no? En 2020, ¿no? Se nos quedaría corto. Necesitamos estar en este sentido a la última, ¿vale? Eso es una parte importante. Bueno, la idea de todos los cursos de preparación PIR de CEDE desde hace ya un par de años es el intentar hacer un esfuerzo porque todos los cursos sigan una misma estructura de 3 vueltas. Chelo dice, ¿cuándo va a estar el examen de este año en el CEDExam? Bueno, estamos terminando de perfilar los comentarios de las preguntas del examen en muy poquito tiempo. Ya es cuestión ya de semanas, como mucho, por no decirte de días, Chelo. El motivo de que todavía no esté colgado es que el examen está colgado con los comentarios en relación con las preguntas, para que una vez que identifiquéis qué preguntas os están dando guerra, también podáis ver cuál ha sido
la explicación para que hayan dado la respuesta correcta como tal y por qué hay que descartar el resto de opciones. Entonces, lo que es cargar el examen no tardaríamos nada y bueno, pues estamos ya perfilando el examen comentado para que lo tengáis ya colgado también en el CD Exam y bueno, pues es cuestión de poquitos días. En concreto, mira, para perfilar los días, ¿no? 15 días aproximadamente. Me están comentando mis compañeros de administración para que pongáis una fecha concreta. Bueno, pues más o menos lo que yo os había dicho, ¿no? Pues eso, cuestión de días, un par de semanillas y bueno, pues el tema es, ¿no? El poder contar con un examen comentado que nos guíe no solo en ver las preguntas, sino también en profundizar el porqué de esas preguntas. Bien, os decía que la estructura del curso de ciudades, pero de todos los cursos de preparación al PIR, es dar 3 vueltas al material porque pensamos que es la mejor manera de poder profundizar en el estudio, repasar los contenidos una y otra vez y dominar un material tan extenso como el del examen PIR. Si trabajáramos en estático una sola vuelta, ¿no? Pues os tocaría a vosotros desde casa tener que dar sucesivas vueltas porque es imposible dominar toda esa materia si no se hace haciendo repasos. Entonces, hemos querido acompañaros en esas sucesivas vueltas, en las clases, dando 3 vueltas completas a todo el material en clase, de tal forma que os sea más fácil. Y nos hemos marcado objetivos distintos en cada vuelta. No se trata de repetir lo mismo, no tendría ningún sentido, porque como os decía hace un momento, todas las clases quedan colgadas. Entonces yo ya, cuando acabo la primera vuelta, dispongo en el campus virtual de la posibilidad de revisar cualquiera de las clases que he tenido, pues si quisiera dar una segunda vuelta, una tercera vuelta o n vueltas sobre esas mismas clases, lo podría hacer. Son clases en directo que vamos a ir organizando en el calendario del curso con objetivos estratégicos distintos. La primera vuelta, la más larga, es la del trabajo en profundidad sobre las materias. ¿Qué significa eso? Bueno, que si os habéis matriculado en el curso, vais a empezar ahora el 2 de abril con la primera clase, tenéis los manuales en casa, antes de la clase sería conveniente haberos leído el manual de la asignatura, haber subrayado, haber hecho como un primer acercamiento, si es posible ver las preguntas de convocatorias, sobre todo por lo menos las de las últimas convocatorias, y con todo ese trabajo hecho previo en casa, llegar a la clase. Si no leemos todo el manual y no lo preparamos antes, pues no le vamos a sacar tanto partido a la clase, porque el ritmo es de bastante intensidad y es fácil que nos perdamos, ¿no? Entonces, si queremos sacarle toda la chicha, todo el jugo a la clase, es importante que hayamos hecho una lectura previa del material, de tal forma que además así, si nos surgen dudas, podemos incluso, decía, a través del chat, interactuar con los profes de las asignaturas y en relación con los esquemas también, los esquemas resúmenes de las clases. Perdonadme porque estoy mirando ahí de reojo las cosas que estáis preguntando y bueno, veo que muchas son de cuestiones de los tiempos en los que van a ir colgadas las cosas, que seguro que ahora os van contestando con fechas concretas mis compañeros de administración. Bueno, entonces os decía que ese trabajo de la primera vuelta pues es un trabajo más duro porque es cuando tenemos que leer los manuales, detenernos en los conceptos en profundidad. Muchos, aunque hemos estudiado la carrera, pues lo estudiamos hace tiempo, ¿no? Y los tenemos ahí un poco con polvo, ¿no? Y los tenemos que desempolvar y cuesta un poquillo más. Y lo que vamos a trabajar en la clase es el poder situar todos los conceptos importantes, organizarlos, clasificarlos y orientarlos en relación con cómo es la preparación del examen, ¿vale? Ese sería el primer objetivo, ¿no? Entonces, cuando acabamos en una asignatura esa primera vuelta, tenemos que tener la sensación de que aunque no dominamos todos los contenidos en el sentido de tenerlos estudiados hasta en un aprendizaje literal para responder a las preguntas más difíciles, sí que comprendemos todos los conceptos, sabemos qué es lo que está desarrollado en el manual, sabemos qué es lo que están preguntando, ¿no? Y es una primera vuelta bueno, pues de un estudio en profundidad, ¿no? Esa primera vuelta, pues decía, va a ser online,
va a ser en el horario de 9:30 a 2 y bueno, vamos a seguir la misma secuencia que estáis preguntando por ella en el chat, ¿no? Del directo, ¿no? Y bueno, pues como dicen mis compañeros, en el aula virtual tenéis disponible el cronograma de las clases donde tenéis todas las asignaturas en el orden en las que se van a impartir en el apartado de lecciones. Una vez que acabemos esa primera vuelta, comenzaremos una segunda vuelta en octubre. Antes habremos tenido un parón en el mes de agosto, ¿no? Nos tomamos vacaciones. Las vacaciones en la preparación del examen son también muy importantes. Cuando digo vacaciones me refiero al tema de los descansos. No podemos pretender empezar a estudiar en abril y llegar con fuerza a la prueba sin habernos desinflado, si no nos damos también momentos para descansar, ¿no? Evidentemente, a lo largo de la semana vamos a tener que tener ratos para cuidarnos, para dejar los libros de lado y realizar actividades que nos permitan descansar, que nos permitan cuidar el ocio, las relaciones sociales, ¿no? El desconectar un poco del estudio, aunque el ritmo de trabajo sea muy intenso, pues siempre un día a la semana, ¿no? Por lo menos, ¿no? Para darnos un respiro. Y también en el mes de agosto pues podemos aprovechar para darnos unos días de vacaciones. Como es un mes entero en el que no hay clases, no se avanza en el temario, significa que si alguien se ha quedado un poquito descolgado en una materia o quiere darle un repaso a alguna asignatura que le haya costado más, va a tener ahí unos cuantos días, porque ya entiendo que no vais a coger todo el mes de seguido de vacaciones cuando estáis en algo tan exigente como prepararos el examen, aunque si os cojáis, bueno, pues un par de semanas, ¿no? O el tiempo que consideréis necesario. Y a la vuelta del verano, a lo largo de septiembre acabaremos esa primera vuelta y ya en octubre comenzamos la segunda vuelta. La segunda vuelta llevará un recorrido diferente en cada una de las sedes, porque como os decía, los profes de las asignaturas somos los mismos para todas las sedes, somos los mismos profes con los que hemos trabajado en la primera vuelta. Y bueno, pues en cada una de las sedes, ¿no? Iremos con un objetivo distinto y es, una vez que hayamos estudiado todos esos contenidos teóricos, centrarnos en cómo aplicar lo que hemos estudiado para responder las preguntas del examen. Eso nos va a servir para repasar los contenidos, para ver cuáles son los aspectos clave en la forma de responder a preguntas que muchas veces son sobre cuestiones que hemos estudiado pero que nos cuesta saber cuál es la respuesta correcta, ¿no? Y bueno, pues cuáles son las claves fundamentales para aquellas preguntas más difíciles que no nos dé tanta guerra, para no enredarnos tanto, ver más claramente, otra vez, insistir en ello, cuál es la tendencia de las preguntas dentro de una asignatura, qué es lo que están preguntando, y vamos a trabajar en las clases directamente por muchas de las preguntas, ¿no? Y ahí en directo podréis también interactuar con los profes una vez más para hacer ese estudio más aplicado, ¿no? Entonces, cuando acabemos esa segunda vuelta, hemos hecho una primera parte de trabajo en profundidad con los conceptos y una segunda parte de un trabajo más aplicado. Si durante los meses de abril hasta el otoño hubiera publicaciones que consideramos que puedan ser interesantes para incorporarlas al estudio, porque nos puede pasar, pues vamos a aprovechar que tenemos esa segunda vuelta para trabajarlo también en clase, ¿no? y proporcionaros un material de anexo, ¿no? Esperemos que no, porque ya con todo el material que tenemos es más que suficiente. Pero la idea siempre es que estéis a la última en cuanto al material que podáis necesitar para estudiar, y el hecho de que tengamos varias vueltas pues también nos permite el tener la oportunidad, ¿no? de ponernos al día si se han publicado cosas desde la primera vuelta, ¿no? Y bueno, también podemos hacer un trabajo más en profundidad sobre aspectos que, aunque se contaron en la primera vuelta, son muy relevantes, ¿no? Y hay que insistir en ellos, ¿no? Entonces ya la sensación con la segunda vuelta sí que debe ser una sensación de dominio, ¿vale? Bueno, la segunda vuelta os decía que es presencial en las distintas sedes, también en los sábados, pero bueno, si alguien quisiera hacer también esa segunda vuelta en un formato online, lo puede hacer, porque las clases de la segunda vuelta también quedan colgadas en el campus virtual y tendréis también esa opción, ¿no? de hacer la segunda vuelta online a través del campus virtual. Bueno, tercera vuelta. Pues ya el repaso final, cuando estamos en diciembre, enero, cuando ya pasó la convocatoria del examen, nos apuntamos al examen y llevamos mucho tiempo de trabajo, lo que necesitamos es como refrescar todo lo que hemos estudiado, hacer un ultra repaso, pasar por todas las asignaturas otra vez
y estratégicamente centrarnos en aspectos que son más de memorizar o de aprendizaje literal y que, bueno, que son también claves tenerlos al día en los días antes del examen, en las semanas antes del examen, para llegar en las mejores condiciones al día de la prueba, ¿vale? Esa sería, bueno, pues la estructura del curso, ¿no? Entonces, como veis, son 3 vueltas de distinta duración, con distintos objetivos, con ese formato presencial en las sedes, ¿no? En Barcelona, en Málaga, en Murcia, en Valencia, en Sevilla, en Salamanca, en Santiago y en Madrid, en la segunda vuelta y una tercera vuelta otra vez online para hacer el repaso final. Bueno, ¿cómo se trabaja en las clases? Sabéis que tenéis la opción de poder ver una clase de muestra, ¿no? A través también de la página web tenéis acceso a poder verlo para ver cómo es el trabajo en clase, pero básicamente son clases centradas en el examen PIR. Entonces, muchas veces nos encontramos con contenidos que sería súper interesante que profundizáramos en ellos, que los trabajáramos desde una perspectiva aplicada, pero es algo que tenemos que centrar en el examen, ¿no? Bueno, muchos de esos contenidos son muy estimulantes y nos ayudan a mantener la motivación, otros se nos pueden atragantar más porque sean de asignaturas de la carrera que nos gusten menos. Sabemos que en el examen vamos a encontrar preguntas de todas las asignaturas y la idea es poder trabajarlas con un enfoque distinto al que hemos seguido pues, cuando hemos estado estudiando la carrera, ¿no? Porque estamos centrados en el examen, cómo lo preguntan, desde dónde lo preguntan, ¿vale? Y bueno, pues ese es el enfoque, ¿no? Os animo, si queréis, ¿no? A que veáis esa clase de prueba, ¿no? Para que, bueno, pues podáis tener una idea. Y lo que decíamos es que para sacar el máximo partido a la clase es importante que hayáis hecho un trabajo previo de los contenidos con los materiales, que ahora comentaremos también un poco de los materiales, porque en este curso 2022 sí que hemos introducido cambios significativos respecto a cursos anteriores. Bueno, pues ahora os comentaré. Bueno, antes de ello también decir que en otoño, cuando ya estemos ahí en el final de la primera vuelta y en el principio de la segunda vuelta, tenemos un curso complementario sobre tratamientos psicológicos. Venimos haciéndolo ya desde hace tres cursos y la idea era que viendo cómo en el examen cada vez son más las preguntas dentro de la parte de clínica de adultos y de la clínica infantil, incluso de salud, que tienen que ver con tratamientos psicológicos, el poder reforzar el estudio, el repaso, ¿no? De todos esos contenidos que se trabajan en las asignaturas, teniendo un curso complementario y específico de tratamientos, donde integremos las cosas que vemos en clínica con las cosas que vemos en psicoterapias, con las cosas que vemos en infantil, ¿no? Y bueno, pues integrarlo ahí también a modo de repaso, ¿no? Porque como decíamos, la única forma de dominar el material es repasarlo, y bueno, pues el hacerlo desde esa perspectiva de tratamientos también nos da un poco el plus de la motivación que se agradece mucho, ¿no? Cuando llevamos tanto tiempo estudiando, ¿vale? Ese curso pues lo empezaremos en otoño casi seguro, ¿no? Pues en septiembre, octubre, noviembre, ¿no? Antes de meternos en el último repaso de la tercera vuelta, y será online en horario de viernes, ¿vale? Entonces vamos a tener la posibilidad de complementar las 3 vueltas, ¿no? con el curso de tratamientos. Os decía que había novedades, ¿no? Y que tienen que ver con los tratamientos en concreto, y es que, bueno, pues escuchando mucho las sugerencias que hacíais personas, otros cursos, ¿no? Incluimos esta estructura del curso de tratamientos por insistir más en ello, y en la misma línea lo que hemos hecho este año es separar los manuales de clínica y de tratamientos, ¿vale? De tal forma que por un lado tendremos clínica de adultos, donde desarrollamos los aspectos epidemiológicos, las características clínicas, la parte de evaluación, la parte de modelos teóricos, los modelos dimensionales, ¿vale? Pues epidemiología, características clínicas y modelos, ¿no? Fundamentalmente. Y por otro lado, tenemos otro manual separado donde desarrollamos los tratamientos por espectros, ¿no? Por grupos diagnósticos, por espectros psicopatológicos concretos, ¿no? De forma que resaltamos la importancia de estudiar, ¿no? En profundidad las dos partes, ¿no? Que se relacionan entre sí, ¿no? Que por eso tradicionalmente pues las teníamos integradas, pero es verdad que cada vez más, además son las publicaciones
separadas, ¿no? de la parte de tratamientos y un poco siguiendo esa estructura que también la vemos en el examen, hemos pensado que esto podía interesar, ¿no? Como está preguntando Isa, ¿no? El curso de tratamientos está incluido, es parte de los cursos de preparación, es decir, no hay que hacer matrícula aparte, ¿no? Va incluido como un refuerzo en viernes de los cursos de los sábados, ¿no? De las vueltas sucesivas que os estaba comentando. Aparte, en esta cuestión de manuales sobre tratamientos, ya desde hace también algunos años contamos con una guía de tratamientos, a modo de resumen, un libro específico tanto de adultos como de infantil, donde lo que hacemos es darle un enfoque distinto a los mismos contenidos que tenéis en los manuales, pues para hacer también un repaso, ¿no? Entonces vienen las preguntas más significativas, más relevantes, van agrupadas las preguntas por tipos de tratamiento, con lo cual te da una idea muy clara de si un tratamiento lo están preguntando, no lo están preguntando, en qué convocatorias, qué es lo que ha preguntado exactamente, y a mí me parece que resulta muy atractivo cuando lo estamos estudiando, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un material también con el que contamos y que actualizaremos a lo largo del curso para que vaya en consonancia con los nuevos manuales. Ya os digo, por un lado la parte de clínica, por otro lado la parte de los tratamientos. Y bueno, eso sí en cuanto a las novedades en la organización de las asignaturas. Cosas importantes que incluye el curso, aparte de las que hemos ido comentando, ¿no? Decíamos, central, la nueva edición de los manuales, que además, como os decía, incluye las preguntas de la última convocatoria. A ver, Zaida dice, hola Javier, hola Zaida, quería preguntarte qué diferencia hay entre los simulacros de entrenamiento y los oficiales. Creo que los de entrenamiento entran además preguntas de convocatoria y en los oficiales no. Bueno, pues es una buena pregunta porque cada vez también un poco en las demandas que nos vais haciendo a lo largo del curso hemos ido mejorando la posibilidad de hacer simulacros y exámenes a la carta con la aplicación de CEDEXAM. Los simulacros oficiales son los simulacros que organizamos cada curso mirando de refilón qué es lo que ha pasado en la última convocatoria, ajustando las preguntas por materias en función de cuál es la tendencia actual y sobre todo los contenidos, ¿no? Y las referencias bibliográficas en las que están basadas, y todos los años hacemos 9 simulacros nuevos a lo largo del curso, que son los oficiales, con preguntas nuevas que hacemos los profes de las asignaturas, ya os digo, a partir, ¿no?, de los textos más recientes, de lo que han preguntado en el último año, intentando de replicar al máximo las condiciones de la última convocatoria. Como llevamos muchísimos años preparando el examen PIR, pues hemos podido crear una base de datos grandísima con todas las preguntas que hemos estado utilizando en los simulacros años para atrás, y muchas de ellas son muy interesantes, ¿no? Entonces, con todas esas preguntas de años anteriores hemos hecho esos simulacros de entrenamiento para aquellas personas que sobre todo ya habéis trabajado el material en otras convocatorias, que lleváis un trabajo detrás y que necesitáis hacer como más preguntas de examen. Y luego los oficiales serían preguntas, ninguna de convocatoria, todas hechas por los profesores de las asignaturas y con preguntas nuevas, ¿no?, en relación con la última convocatoria, ¿vale? Entonces, a mí me parece que es imprescindible el trabajar con los simulacros nuevos, con los simulacros oficiales, porque son los que os van a servir para entrenar lo más parecido a las condiciones que os vayáis a encontrar el día del examen, ¿no? En cuanto a los tiempos, en cuanto al perfil de dificultad de las preguntas, en cuanto a las estrategias a seguir de cara a arriesgar más o arriesgar menos, ¿no?, que tengáis todo eso en cuenta. Pero aquellas personas que veáis que vais con el tiempo muy justo y que queráis practicar más en los simulacros, o que veáis que cuando hay preguntas con un determinado estilo, por ejemplo, formuladas en negativa o con un enunciado muy largo, o en las que hay alternativas relacionadas que necesitéis entrenar, que podáis utilizar los simulacros de entrenamiento. Claro, hacerse 89 simulacros, que serían los 80 de entrenamiento más los 9 nuevos, eso es el universo de lo posible, pero no es factible ni tampoco sería la mejor opción, ¿no? Entonces, al final, en el sumatorio del banco de preguntas de los simulacros de entrenamiento, nos salen más de 24.000 preguntas
¿no? Es una pasada, ¿no? Pero bueno, está bien porque ya sabéis que con el CDExam también podéis hacer exámenes a la carta. Podéis elegir exámenes con preguntas de una sola asignatura, con un número de preguntas determinado, con preguntas de convocatoria o con preguntas de simulacros que hemos hecho los profes y que no son las preguntas oficiales, ¿vale? Bueno, pero está fenomenal la pregunta porque así hemos adelantado también el tema de los simulacros, que era otro de los aspectos importantes que yo os quería comentar, porque es una herramienta fundamental durante el curso, ¿vale? Os diría que a lo largo del curso, desde el principio, tenéis que tener en cuenta dos perfiles de preguntas para sacar tiempo, organizaros, planificaros y hacerlas. Una, que lo hemos dicho antes, serían las de convocatoria oficial, que las tenéis al final de los manuales y que también tenéis los libros por convocatoria comentadas, ¿no? Las tenéis en el CDExam. Son imprescindibles porque nos van a dar las pistas de qué es lo que están preguntando. Yo no puedo estudiarme un manual, por bueno que sea, si no sé qué es lo que están preguntando en el examen ahora, en la convocatoria 2021, en esta del 2022, en la del 2020, porque si no puedo perder muchísima energía concentrándome en contenidos que sean más difíciles que me vayan a preguntar o que se me pasen por alto otros, ¿no? Y la única guía, aparte de todas las pistas, ¿no?, que os vamos dando en las clases, los esquemas, al final es la que tiene uno mismo viendo las preguntas de convocatoria. Y por supuesto sirve para estudiar y para repasar a la vez. ¿Vale? Y luego la otra parte, ¿no?, serían las preguntas de los simulacros que tenían, como os decía, la finalidad de entrenarnos a lo que supone hacer el examen. ¿Vale? Un simulacro no tiene ningún sentido hacerlo si no es controlando el tiempo, intentando recrear un poco las condiciones que se va a encontrar el día del examen, hacerlo, por supuesto, sin manuales, sin material, ¿no?, sin chuleta, porque de lo que se trata de ver es qué dificultades nos vamos a encontrar el día de la prueba haciendo el examen, anticiparnos a ellas, pensar en estrategias y claro, si no recreamos lo mejor posible esas condiciones, bueno, pues nos podemos confiar y luego tener dificultades que no hayamos previsto antes, ¿vale? Entonces, si vamos trabajando a lo largo del curso esos dos aspectos, bueno, pues eso también nos va a ayudar muchísimo en la preparación. Bueno, hemos hablado desde luego de la estructura de las clases en cuanto a las vueltas, ¿no?, de cómo combinamos ese formato online y con el formato presencial, de los manuales que incluyen la última convocatoria. Como os decía, contáis también con los esquemas de las clases para que todas las diapositivas que utilizan los profes en clase, que están basadas en los contenidos del manual, estén esquematizadas de forma similar, ¿no?, y que podáis trabajar con un material más ágil, ¿no?, para seguir la clase y bueno, pues muchas veces nos decís que las utilizáis directamente como esquemas de estudio, porque sería inviable el hacer esquemas de todas las asignaturas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un material de trabajo para seguir las clases y como material de estudio y material de esquemas súper útil, los esquemas de las clases también a incorporar. Además de las clases, tenéis tutorías específicas con los profesores de las asignaturas para poder aclarar las dudas que os vayan surgiendo durante el estudio, ¿no? Después de que tengáis un bloque de una asignatura, tendréis programada una tutoría en directo con la profesora o el profesor de esa materia para que podáis preguntar aquellas cosas que necesitéis para no perderos en el estudio de la materia. Además de las tutorías que son en directo, tenéis el acceso en el campus virtual a un foro agrupado por preguntas, por contenidos y por exámenes, por asignaturas, para que podáis también interactuar con los profesores de la materia en cualquier momento del curso, independientemente de en qué vuelta estemos, cuál sea la asignatura que habéis trabajado el último sábado o la que tenéis el próximo, y que podáis hacerlo en cualquier momento. Además es un foro abierto, que lo que significa es que podéis leer las preguntas que hacen vuestras compañeras, vuestros compañeros, y bueno, pues muchas veces eso también te ayuda a pensar en cosas que no se te habían ocurrido, a clarificar dudas que puedas tener, ¿vale? Entonces, bueno, pues sería otro recurso muy importante, ¿no? Porque durante el estudio muchas veces me engancho en contenidos que no acabo de entender, por mucho que veo que los preguntan de esta forma o que vienen desarrollados, me lo leo de 200 formas y no lo acabo de entender, y bueno, pues el poder en ese momento inmediatamente meterte en el foro, lanzar la pregunta al profe, ¿no?, y cuando tengas la respuesta, ver si eso nos ayuda, o si cuando tenéis una tutoría programada de la asignatura queréis interactuar directamente con el profesor, pues sería la otra opción que tenéis, ¿vale? Entonces tenemos las clases, pero tenemos también tutorías, ¿no? Os decía que al final, si hacemos el cómputo a lo largo del curso, son 35 sesiones solo de tutoría.
¿no? Aparte de todas las clases que tenemos en las 3 vueltas, ¿no? Que es muchísimo tiempo también para poder individualizar, ¿no? el trabajo en la interacción con el profesor. Bueno, a veces nos enredamos no solo en contenidos teóricos, sino en cómo prepararnos el examen. Pues porque tenemos una idea, hemos seguido esa idea para hacer una planificación, pero vemos que vamos con la lengua afuera y nos cuesta mucho seguir el ritmo de las clases. O porque vemos que una determinada materia, aunque le hemos dedicado mucho tiempo, tenemos una mala sensación y no sabemos si estamos enfocando bien el cómo la estamos estudiando, utilizando esquemas o utilizando los exámenes de una determinada manera, ¿vale? Entonces, para ello contáis con la figura de los tutores de orientación y planificación de estudio. Este curso tenemos a Lucía y a Álvaro que os van a acompañar en tutorías individualizadas, si las necesitáis. Podéis pedirlas también a través del campus virtual para que podáis compartir, bueno, pues esas dificultades que no tienen que ver con los contenidos teóricos, sino con lo que es la propia experiencia de prepararse el examen, ¿no? Que damos un pinchazo y vemos que no nos funde y que estamos muy desmotivados, que ¿no? Bueno, son dificultades que van surgiendo, que no se pueden trabajar en una tutoría general, ¿no? Y que necesitamos individualizar, y bueno, pues tenéis ahí la figura de Lucía y de Álvaro como tutores, ¿no? Y bueno, pues eso yo creo que también es un apoyo muy importante, que sepáis que está ahí para que lo utilicéis, ¿no? Y además de esas tutorías individuales, sí que es verdad que estratégicamente a lo largo del curso dedicamos alguna tutoría general para orientaros un poco en cuestiones más como de receta para todos, ¿no? Pues al principio de la primera vuelta, ¿no? Sobre aspectos que son imprescindibles sobre cómo enfocar el trabajo en esa primera vuelta, cuando damos el salto a la segunda vuelta, ¿no? En momentos estratégicos a lo largo del curso también programaremos alguna tutoría general para que podamos pensar en estas cuestiones y compartirlas juntos. Bueno, pues vamos ya dejando el clic, el check, ¿no? de todos los puntos por los que hemos ido pasando. Quería comentaros también otra de las aplicaciones que utilizamos en la preparación del examen PIR, que es el CD Memory. Es una aplicación complementaria a todo el trabajo que hacemos con el estudio de los manuales, con el subrayado, con los esquemas, con las preguntas de convocatoria, porque tiene un formato distinto. Tiene un formato de tarjetas de memoria, ¿no? en recuerdo libre, una tarjeta con un enunciado, y yo tengo que generar la respuesta agrupadas por materias, de tal forma que siguen un algoritmo, esas tarjetas de memoria, que nos permiten hacer un estudio eficiente de la asignatura, ¿no? En función de la dificultad de la tarjeta, cómo me pareció a mí de difícil y de si he sabido cuál era la respuesta correcta o no, el algoritmo va seleccionando cuál es la siguiente tarjeta, ¿no? Y me permite pues, que no me tenga que detener en aspectos que veo que domino mucho y centrarme de forma más eficiente en contenidos que me están costando más, ¿vale? Esa aplicación se llama CD Memory, ¿no? A mí me resuena mucho a todo esto que estudiamos con la teoría de respuesta al ítem, ¿no? Con los test adaptativos, ¿no? Donde no todas las personas pasan por la misma secuencia de ítems, ¿no? Sino que se van seleccionando en función de sus propias necesidades. Bueno, pues esto, salvando las distancias que son grandes, ¿no? Pero sería algo de esa filosofía, ¿no? De hacer un estudio eficiente concentrando el material en base a mis propias necesidades, ¿no? De tal forma que cada persona lleve su itinerario adaptado a sus propias necesidades. Bueno, pues he ido pasando uno a uno por todos los puntos. Sí que os pediría que si tenéis dudas sobre cómo enfocar el curso, sobre aspectos que tienen más que ver con ese trabajo que vamos a desarrollar, con los materiales que vamos a utilizar, que las escribáis, ¿no? Porque también la idea de hacer el directo es que podáis preguntar lo que queráis, ¿no? Y en la medida en que pueda, pues os voy respondiendo. Si son cuestiones más técnicas, ¿no? De plazos, del acceso a determinados materiales, mis compis de administración que están también leyendo el chat, ¿no? Pues también os irán contestando como han hecho hasta ahora, ¿vale? Entonces os animo ahí a que vayáis escribiendo. Bueno, el curso de ciudades es un curso, como estáis viendo, muy completo.
que para poder aprovechar todas esas aplicaciones, todos esos materiales, necesitamos tener muchos meses de trabajo por delante, como es el caso, ¿no? Empezamos ahora en abril, que parece que es mucho tiempo, pero luego el tiempo pasa volando, bueno, a ratos pasa muy lento, ¿no? Cuando estamos ahí estudiando, a veces, ¿no? Se nos hace interminable, pero cuando nos queremos dar cuenta, ¿no? Pues se va aproximando la fecha del examen, son meses más que de sobra para hacer un trabajo que nos asegure dominar los contenidos como para tener opciones de hacer un buen examen y tener plaza. Bueno, pues habéis visto, ¿no? Que combina, por un lado, el trabajar en clases con objetivos distintos a medida que nos vamos acercando a la fecha, con un montón de aplicaciones y de recursos disponibles para que podáis adaptarlos a vuestras propias necesidades, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Insistir en los repasos, insistir en las preguntas. Tenéis una inmensidad de preguntas para poder entrenar, ¿no? Entre las de simulacro, las de convocatoria, el poder ajustarnos a las necesidades de cada uno, pues con el departamento de orientación, ¿no? Con las tutorías de planificación y de orientación de estudio, el poder resolver las dudas que surgen siempre estudiando, ¿no? Teniendo un acceso en cualquier momento, desde que empezáis el curso hasta el día del examen, a través del foro, con muchísimas tutorías también, ¿no? Para interactuar más en ese formato cara a cara, ¿no? O online o bien presencial cuando tengáis esa segunda vuelta. Y bueno, a mí me parece muy, muy completo, ¿no? Y bueno, pues también he intentado daros, ¿no? Una idea de cómo son los manuales y los materiales nuevos, ¿no? Con los que vamos a trabajar, que la esencia es la misma en la que hemos apostado, ¿no? Desde el principio, ¿no? Que es daros el trabajo hecho en cuanto a que contéis con el material de estudio y que podáis concentrar todas las horas de esfuerzo, que son muchísimas, ¿no? En dominar ese material, que no os tengáis que perder en bucear en toda la bibliografía, que es grandísima, ¿no? Y que además, decíamos, se van publicando, estos últimos años han sido más muy prolíficos, ¿no? En cuanto a la publicación de textos universitarios en el campo de la psicología, que están teniendo peso en el examen PIR. Bueno, yo me he puesto un guioncillo de las cosas que os quería contar sobre este curso de ciudades. Creo que he cubierto todos esos puntos. Me faltaría el poder responder a las cosas que se me hayan quedado en el tintero, a las dudas que tengáis. Y si no, bueno, pues tendremos que pensar también en ir cerrando el directo. Bueno, cualquier curso de preparación para el examen PIR, cualquier formato de preparación para el examen PIR va a implicar muchísimo trabajo, muchísimos meses de un trabajo durísimo y bueno, luego la posibilidad, ¿no? de tener acceso a la formación PIR, que bueno, es una formación brutal, ¿no? Y que merece muchísimo la pena todo ese esfuerzo y todo ese trabajo de meses, ¿no? Que lleváis detrás. Isa dice que si con respecto a la matrícula de junio está el plazo abierto ya. Bueno, Isa, me imagino que sí, que te podrás matricular sin problemas ya. En abril es como vamos ya más ajustados, ¿no? Porque es que empezamos además enseguida, ¿no? El primer sábado de abril, que es el día 2. Y bueno, para junio tenemos todavía un poquillo más de plazo, pero seguro que puedes ya matricularte y empezar a contar con los materiales para empezar a trabajar por tu cuenta antes de que empecemos las clases. Bueno, más cuestiones. ¿No tenéis nada que preguntar? Nos vamos despidiendo y vamos cerrando para que os podáis poner a estudiar ya. Bueno, espero que os haya servido el directo para que tengáis una idea clara de cuáles son las características del curso. Aquellas personas que, ¿no? Como estaba contando Isa, que tiene en mente el curso de junio, que os vayáis a apuntar, bueno, pues agradeceros la confianza que ponéis en nosotros, que será un privilegio acompañaros pues todos estos meses en vuestro trabajo, de intentar poneros las cosas lo más fácil posible con todo lo difícil que es, ¿no? Preparar el examen PIR
y en la parte que a mí me toca personalmente, pues deseando veros en la primera vuelta, en la parte de clínica, ¿no? En psicosis, ansiedad, trastornos relacionados con los acontecimientos traumáticos y sobre todo la segunda vuelta, que al ser presencial, ¿no? Pues también se disfruta mucho de esa cercanía, ¿no? Más después de estos parones que hemos tenido con todo lo que es lo presencial, por culpa de la crisis sanitaria, ¿no? Y todos estos meses que llevamos detrás sufriéndola. Bueno, pues nada más, me voy a despedir si no hay preguntas. Y lo dicho, cualquier duda que tengáis, no dudéis en contactar con nosotros a través del teléfono o a través del correo. Nos preguntáis, será un placer ir aclarando cosas. Y bueno, que nos vemos enseguida, muchos en cuanto empecemos, que el 2 de abril está ahí a la vuelta. Bueno, pues nada más, me despido y hasta la próxima. Chao.